Bien, esta clase es la número 30 de nuestro curso de cálculo y aborda el álgebra de límites. El álgebra de límites es un teorema que nos propone algunas técnicas para poder calcular con mayor facilidad ciertos límites de funciones. ¿Ya? Es súper importante que como buen teorema y si queremos aplicar este teorema, nos preocupemos de cuáles son las hipótesis para poder aplicarlo. ¿Ya? Siempre hay confusión o cometemos el error de aplicar álgebra de límites sin testear o sin asegurarnos de que las hipótesis del teorema se cumplen. ¿Ya? Por eso es importante tenerlas bien claras y saber cuándo se puede y cuándo no se puede aplicar. ¿Ya? El álgebra de límites lo que nos dice es que si hay dos funciones que eh, tienen límite cuando x tiende a p, ¿ya? Tanto f como g, ¿ya? Fíjense que es el mismo punto de acumulación, ¿ya? P en ambos casos, las g están definidas en la vecindad de p y los dos límites existen, ¿ya? Que existan aquí significa que son números reales y que se pueden calcular, ¿ya? O sea, la definición de límite se cumple. Existen, ¿ya? No necesariamente tienen que ser iguales, ¿ya? Pero para los dos tienen que existir. En ese caso, se cumple lo que dice nuestro teorema. El primer resultado es que el límite de la suma es la suma de los límites, es decir, límite de f más g es lo mismo que el límite de f más el límite de g. ¿Ya? O sea, si sabemos que estas dos funciones tienen el mismo límite, la suma será la suma de los límites. Con el producto pasa algo similar. El límite del producto es el producto de los límites. ¿Ya? Siempre la condición es que el límite de cada una de las dos funciones exista. ¿Ya? Si no existen, o si no existe alguno de los dos, no significa necesariamente que estos límites no existen, ¿ya? Sino que el teorema no lo garantiza. ¿Ya? Los teoremas dan un resultado garantizado bajo ciertas hipótesis. Y el último, el límite del cociente f sobre g. Aquí tenemos que pedir una condición especial sobre el g de x o el límite de g de x. Porque no podemos pedir que sea cero. Exigimos que sea un número distinto de cero, puesto que va a ser justamente el resultado de la división de los límites. Y si el límite de g es cero, este cero no tendría inverso, por lo tanto no existiría el límite del producto, o sea, de la división. La demostración, bueno, separamos entre la suma, el producto y la división, ¿ya? Para el caso de la suma, asumimos que el f tiene límite a y el g tiene límite b, ¿ya? Hay tres casos, ¿ya? Para la suma, ese es el primer caso, el producto el segundo, ¿cierto? Y la división el tercero. Eh, en el caso de la suma, la definición del límite dice, dado un epsilon, yo puedo encontrar un delta tal que si los x están cerca de p, entonces los f de x estarán cerca de a. Para el caso de g, si el x está cerca de p, los g de x estarán cerca de b. ¿No? Y recordemos que el p como punto de acumulación, el p no se cuenta en la vecindad de p o como número cercano a él mismo, ¿ya? En este caso. Entonces, si el p es distinto de x y este x está en la vecindad b1 en esta, asociada a la f, ¿sí? O un número cercano a p para analizar la función f, ¿sí? Entonces, como el límite este existe, las imágenes de f van a estar cerca de a, tanto como queramos. Por ejemplo, epsilon medio.
Ahora, ¿por qué epsilon medio y no simplemente epsilon que estaba aquí? Bueno, es porque como los vamos a sumar, epsilon medio más epsilon medio, me va a dar un epsilon que va a mayorar todas estas desigualdades. ¿Ya? Entonces, eso ocurre tanto para la f como para la g. La f está cerca de a cuando el x está cerca de p, y la g está cerca de b cuando x está cerca de el p. Y en cualquiera en los dos casos puedo pensar en que la distancia es epsilon medio, ¿no? Porque es para todo epsilon, para todo epsilon. Entonces, podría tomar un epsilon medio para que se cumplan estas desigualdades. Y efectivamente se cumple, son partes de la hipótesis. Ahora, ¿qué hacemos? Como tenemos dos vecindades para el mismo punto P, ¿ya? Y necesitamos que se cumplan las dos condiciones, yo tomo la vecindad más pequeña de las dos. ¿Ya? Tomar la vecindad más pequeña de las dos significa que los elementos que están en la vecindad más pequeña, por ejemplo, B2, ¿ya? B2 sería un subconjunto de B1. ¿Ya? Y si es subconjunto el B2 del B1, todos los elementos de B2 son también elementos de B1. Por lo tanto, cumplen la primera parte para F y obviamente cumplen la segunda parte para la G. Entonces, al tomar la vecindad más chica, lo que garantizamos es que se cumplan las dos condiciones simultáneamente. Por eso tomamos B como la intersección de los dos, o una vecindad más chica simplemente. Puede ser la menor de las dos. En otros casos podría aquí aparecer como el mínimo entre los delta que definen la vecindad 1 y la vecindad 2. ¿Qué ocurre en esta vecindad B? El f de x está cerca de A y el g de x está cerca del B. ¿Ya? Entonces, f de x más g de x menos lo que supuestamente será el límite va a ser menor o igual por desigualdad triangular que f de x menos A, haciendo f de x menos A y g de x menos B. ¿Ya? Como los dos términos de la suma de la desigualdad triangular. Ahora, estos dos de aquí están comparados con epsilon medio. Cada uno de ellos dos es menor que epsilon medio. Entonces, epsilon medio más epsilon medio es igual a epsilon. Si conectamos esta última parte con la primera, quiere decir que f más g está cerca de a más b, tanto como quisiéramos, que es la misma definición del límite de f de x más g de x como ab. ¿Bien? Y ahí está la demostración de la suma. Es muy breve y muy simple de entender. La complicación de esta demostración está en comprender esta intersección de vecindades, que también es una nueva vecindad de P. ¿Ya? Para el producto, A también vuelve a ser el límite de F, y como tiene límite, podemos decir que está acotada, ¿ya? Porque se está acercando a algo, a un número. Podríamos pensar que no se pasa de cierto valor, ¿ya? Si se está acercando a algo en una vecindad, vamos a poder acotar la función en esa vecindad. Entonces, decimos que la función f estará acotada por una constante m, ¿ya? En torno a P, en una vecindad de P. No quiere decir aquí que es en todo su dominio este acotamiento, sino que es solo en una vecindad de P. Por otro lado, en la vecindad 2 ocurre que el G está cercano a B. ¿Cuánto? Bueno, podemos pensar, tanto como nosotros queramos, epsilon sobre un 2m. Finalmente, hay una tercera vecindad, P sub 3, en donde se cumple que redefinimos el epsilon
ya que nos habla el límite de f de x cuando x tiende a p, ¿ya? El límite de f es a. Entonces, esta diferencia la hacemos menor o igual o menor que epsilon sobre 2 veces el valor absoluto de b. Ese b es el mismo límite de g, ¿ya? Ahora, ¿por qué esa expresión? Bueno, porque al multiplicar, ¿ya? O al hacer aparecer el producto de las dos funciones, f y g, va a aparecer un factor de este tipo que tenemos que eliminarlo de alguna forma. Ya, nuevamente, B es la intersección de las tres vecindades de P. Eso significa que es más chica que cualquiera de ellas, menor o igual que cualquiera de ellas. Entonces, garantiza que se cumpla que f tiene límite y es a, que g tiene límite y ese límite es b, y que se cumple además esta condición. Entonces, aquí hacemos un arreglo, un ajuste de los términos que están restándose o sumándose dentro de la desigualdad. Nosotros queremos probar que f de x por g de x menos ab, o sea, el producto de las funciones menos el producto de sus límites, es menor o igual que epsilon. Eso es lo que hay que probar. Y para ello se agregan los términos f de x por b y menos f de x por b, estos dos. Al agregarlo, se agregan aquí como un cero conveniente, ¿sí? Se suman y se restan f de x más b, f de x menos b. Perdón, f de x por b menos f de x por b. O sea, se sumó un cero. Y al hacer la desigualdad triangular, los agrupo de modo que pueda en uno factorizar por f y en el otro factorizar por b. ¿No? Cuando tengo esa factorización, ¿no? Y separada por la desigualdad triangular, aquí me quedó el límite de g. Y en el otro me quedó el límite de a. ¿Ya? Entonces, como f estaba acotado por m, el valor absoluto de f está acotado por m. El valor absoluto de g de x menos b, estaba aquí, está acotado por epsilon partido por 2m. Ahí está. Luego, f menos a también está acotado. El límite es a, ¿cierto? Y está acotado, dijimos, por 2 epsilon sobre b. Aquí está. Y el valor absoluto de b se mantiene. Entonces, al multiplicar y sumar, me da epsilon. Eso significa que demostramos nuestro teorema del producto. La demostración del cociente la dejamos para ejercicio, búsquela, aparece en los libros, frecuentemente está hecha y la puede leer, comprender, copiar en su cuaderno, entender cuáles son las herramientas que se ocupan, entender por qué aparece la restricción de que g no puede ser cero, no puede tener límite igual a cero. ¿Ya? Es un desafío para que usted lo pueda hacer. Es importantísimo, decíamos al inicio, verificar que se cumplen las hipótesis del teorema. Si no se cumplen, no podríamos, no tenemos la certeza de que se puede aplicar el álgebra de límite. Por ejemplo, si tengo el límite de x menos 2 sobre x menos 2, ¿ya? Claramente esta expresión es 1 si es que el x es distinto de 2. Pero como el x tiende a 2 y no es igual a 2, su límite es 1. Perfecto. Pero ¿qué pasa si lo intentamos descomponer como para forzar la aparición del álgebra de límite? Bueno, quedaría como x menos 2 por 1 partido por x menos 2. Este límite existe y es 0. ¿Sí? Entonces faltaría calcular el límite de 1 sobre x menos 2. Entonces, el límite de x menos 2 por 1 sobre x menos 2, ¿ya? Suponiendo que existen ambos límites, se separa por álgebra de límite, ¿ya? Y me queda 0
por algo. Y eso es 0. Hasta ahí, al parecer, no hay ninguna dificultad. El problema está en que esta expresión x menos 2 sobre x menos 2 tiene límite igual a 1. Y nosotros llegamos a que era 0. Ahí hay un problema. ¿Ya? Ahí se forma una contradicción. ¿Y cuál fue la contradicción? Bueno, la contradicción es, o se produce al considerar que esto lo puedo separar y aplicar álgebra de límites separadamente. ¿No? Particularmente pensando de que este límite existe. Límite de 1 sobre x menos 2. ¿No? Y eso no existe cuando x tiende a 2. Veamos el siguiente ejemplo. Si el x tiende a infinito, infinito pues, es un punto de acumulación del dominio. ¿No? Si el x tiende a infinito, ese límite es 1. Veamos qué ocurre. Uno está tentado a pensar aquí, si es que es álgebra de límite, esto es una división, entonces calculo el límite cuando x tiende a infinito de raíz de x, y el límite de lo de abajo cuando x tiende a infinito, y claro, dan cosas que no conocemos. No se puede aplicar el álgebra de límite. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesito que los límites de las funciones involucradas existan, que sean números reales. Lo que podemos hacer aquí en este caso es un trabajo algebraico con la expresión. Fíjese que se factoriza por raíz de x abajo. Y al factorizar por raíz de x se elimina la x en el numerador y la del denominador que quedó factorizada. ¿Ya? Ahora, la 1 partido por raíz de x va bueno, hasta aquí, y el x se acerca al infinito. Entonces, cuando el x se acerca al infinito, 1 partido por raíz de x se acerca al 0, y raíz de 0 se acerca al 0. Luego tenemos más 1 partido por raíz de x, ¿ya? Que también se acerca al 0, y su raíz también se acerca al 0. Entonces todos estos tipos, todos estos términos, se están acercando al 0. Y queda simplemente 1 sobre esta expresión de acá. ¿Ya? Pero todas estas se van a 0. Y eso es 1. No fue necesario aplicar el álgebra de límite en esta expresión directamente. Pero sí se pudo arreglar algebraicamente para ahí poder hacer el álgebra de límite. ¿Ya? En el álgebra de límite, en este caso, tenemos el límite de 1, que es constante, igual a 1, y el álgebra de límites aquí abajo, ¿ya? En donde cada uno de ellos existía, ¿ya? Y se exigía que fuese distinto de 0 y lo es. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Podríamos aplicar álgebra de límite ahí? Si aplicamos álgebra de límite en el cociente, tendríamos que calcular el límite de lo de arriba, ¿ya? Que sería 0, y que no hay problema que sea 0 arriba, y el límite de lo de abajo, cuando x tiende a 0, me da 0. Y ahí sí tenemos problemas. ¿Ya? Entonces, el álgebra de límites directamente no se puede usar. Pero aquí nos dicen que hay que mostrar que es 0. Veamos cómo se hace. Nuevamente hacemos un arreglo, un ajuste de la expresión. ¿Ya? Y multiplicamos por una especie de conjugado, ¿cierto? Que es esta raíz más 1 partido por x. Aquí está la raíz más 1 partido por el mismo término. ¿Ya? Multiplicamos solamente por lo de arriba. Al hacer esta multiplicación, ¿qué se gana? Bueno, arriba se gana una suma por diferencia. Eliminar las raíces del 1 más x cuadrado. Pero, además, si eliminamos las raíces, ¿sí? Va a quedar 1 más x cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces va a sobrevivir simplemente la x cuadrado. Y abajo
Bueno, abajo tenemos una expresión, ¿no? Que la mantenemos igual, porque ese x va a simplificar este x cuadrado que está aquí arriba, nos va a quedar solamente un x. Ahora sí, el límite de x cuando x tiende a 0 existe, y el límite de toda esta expresión cuando x tiende a 0 es 1. ¿Ya? Entonces, y es distinto de 0. Entonces tenemos el límite de la de arriba, que existe, y el límite de la de abajo, que también existe. Y es distinto de 0. Entonces, por álgebra de límite, nos queda que este límite es 0 partido por 1 o 0. Como último ejemplo, ¿qué ocurriría si es que asumimos que no existe el límite de f y que tampoco existe el límite de g? ¿Podría existir el límite de la suma? O sea, estamos diciendo que las hipótesis del teorema no se cumplen y podríamos tener el mismo resultado que sí existe el límite de la suma. La respuesta es que sí. Basta con que nos tomemos un caso que cumpla estas condiciones, ¿ya? Porque la pregunta aquí es, ¿puede existir? No es que deba existir, ¿ya? Entonces, puede existir y nos tomamos ese caso, f de x igual a 1 partido por x, y g de x el recíproco, o sea, su opuesto aditivo, menos 1 partido por x. Como el x se acerca a 0, pero no es 0, ¿ya? La suma, esta de aquí, de f con g, nos va a dar la función 0. Aquí, así. Con x tendiendo a p o a 0. ¿No? El límite de f no existe, el límite de g tampoco existe. Nos tomamos dos funciones, 1 partido por x y menos 1 partido por x, de modo que su suma se transforma en una función que tiene límite en el 0. ¿Sí? Y aquí tenemos algunos ejercicios propuestos para los talleres para que los puedan hacer.